la oración el día de hoy? ¿No? Bueno, la hago yo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Espérenme un poquito. Seguimos entonces con nuestra clase y voy a empezar a compartir pantalla para continuar así con nuestra clase. Matthews, quiero pedirte, más bien agradecerte que mantengas tu cámara encendida. Ojalá seas así en todas las clases, igual que en Manuel, igual que Renata, que Domi, porque forma parte de la convivencia. Entonces, que ojalá no tomes la postura de quitar tu cámara, porque tú venías acostumbrado a tener la camarita encendida, ¿ya, mi vida? Así que eso quería recordarte. Bueno, empiezo a compartir pantalla. Ahí sí. Aquí está. Bueno, hoy vamos a hablar de San Pedro, ¿ya? Hoy vamos a hablar de San Pedro abriendo las puertas del cielo. Pero ¿por qué se tiene la certeza o la seguridad de que San Pedro es el que tiene la llavecita mágica para abrirnos las puertas del cielo a cada uno de nosotros? Bueno, porque lo dice la Sagrada Escritura. Las Sagradas Escrituras nos habla que Jesús le dio o le hizo la promesa a San Pedro de que él iba a abrir las puertas del cielo. Entonces, de eso vamos a hablar hoy un poquito, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase el día de hoy? Es conocer cómo San Pedro abre las puertas del cielo. Ese es el objetivo de nuestra clase del día de hoy. Invito a copiar el objetivo en su cuaderno de religión. Vamos a copiar el objetivo de nuestra clase, conocer cómo... ¿Me espera un poco para ir a buscar el cuaderno? Claro que sí, mi vida, vaya. Si no, yo igual me devuelvo porque en la parte de actividad igual está el objetivo. Entonces, el objetivo de nuestra clase es conocer cómo San Pedro abre las puertas del cielo. Nosotros nos imaginamos o tenemos la sensación de que el día que vayamos a partir de esta tierra, porque en algún momento nos va a tocar a todos y a cada uno de nosotros, forma parte de nuestra evolución como seres humanos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y luego tenemos que partir. Entonces, tenemos que tener en consideración que en las escrituras Jesús nos habla que para que nosotros podamos llegar al reino de los cielos tenemos que tener un comportamiento adecuado. Es decir, cumplir con ciertos parámetros. ¿Por qué? Porque imagínense que yo, me voy a poner de ejemplo yo que tengo tantas malas costumbres, a veces critico a la gente, me porto mal, en fin. Todos los seres humanos somos así, pecamos de pensamiento, palabras y obras. Entonces, que nosotros nos vayamos al cielo, por ejemplo, yo que soy una ladrona, vivo por la calle robando a todo el mundo, me estoy poniendo como ejemplo, ¿ya? Vivo por la calle robando celular, robando billeteras, portándome mal, en fin, vivo haciendo desarreglo. Voy y me meto con Emmanuel, lo hago llorar, en fin, me porto mal. Practico el bullying y también practico hechicería y hago de todo un poco. Entonces, imagínense que yo me muera y que igual a mí
hayan otras personas que hagan lo mismo que yo y que nos vayamos a morir todos. Entonces nos preguntamos, ¿será que si yo puedo entrar al reino de los cielos o que se me abre la puerta del reino de los cielos con todas esas malas costumbres que yo tengo? ¿Habría algún cambio entre el cielo y la tierra? ¿Qué piensan ustedes? Si todos nosotros cuando nos toque morir, vamos al reino de los cielos y vamos a ir con todas las malas costumbres que tenemos, ¿habrá un cambio entre el cielo y la tierra? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sería lo mismo? ¿Sería lo mismo que aquí en la tierra o habría un cambio? ¿Qué piensan ustedes? Si todas las personas que mueren van al cielo con todas las malas costumbres que tienen. ¿Qué piensan ustedes? ¿Los escucho? ¿O los leo? Domic, ¿estás escribiendo? Sí, ahí respondió Domic. Dice, pues yo creo que sí. Vamos a ver, espéreme. Antonella dice que no habría ningún cambio. Yo estoy de acuerdo con Antonella. ¿Por qué? Porque si yo me muero y recuerden que yo soy una ladrona, que yo me porto mal, que yo hago bullying a la gente, que yo he asesinado a muchas personas, tengo mala costumbre de criticar, de hablar mal de todo el mundo, en fin, me porto re mal, soy re mala. Entonces yo me muero y yo llego al cielo con toda la mala costumbre que yo tengo acá. ¿Voy a aportar paz y tranquilidad en el reino de los cielos con el comportamiento que tengo? Pregunto. No, ¿verdad? Para nada. Entonces no habría ningún cambio y por eso en las Sagradas Escrituras nos dicen que nosotros tenemos que aquí en la tierra cambiar nuestra actitud, nuestro comportamiento y cambiar en base a los dones y a los frutos del Espíritu Santo. ¿Quiénes son esos? Los valores. Los valores positivos me permiten que yo pueda practicar comportamientos positivos con los demás. Entonces, si yo empiezo desde ahora a yo tener un comportamiento adecuado, a respetar a las personas, el día que yo me muera se van a abrir las puertas del cielo para que yo pueda entrar porque ya yo cambié mi actitud. Esto es como una escuela. Nosotros estamos aquí para aprender, para llegar al reino de los cielos con una buena actitud. Entonces, voy a compartir con ustedes un video. Voy a pausar un poquito la grabación porque no puedo tenerla así. Pausa un poquito, espérenme. Voy a detener. Y voy a cambiar mi comportamiento, cambiar mi postura, si voy a querer realmente continuar con, con ese comportamiento mal que tengo o con un buen comportamiento para llegar al reino de los cielos. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre San Pedro, ¿ya? Porque hoy vamos a hablar sobre San Pedro. Bueno, ¿quién fue San Pedro? Bueno, San Pedro era un pescador, ¿ya? San Pedro recibió el nombre de Simón al nacer, es decir, él no nació llamándose Pedro, él se llamaba Simón al momento que nació. Era un pescador de un pueblo de Betsaida en Galilea. Pedro y su hermano Andrés eran pescadores antes de que Jesús los llamara a seguirlos. La pesca era su profesión común en el mar de Galilea. ¿Pero quién lo bautizó como Pedro? Bueno, lo bautizó Jesús, porque su nombre real era Simón. Simón, y él se dedicó a la pesca, ellos se dedicaban a la pesca. No copie nada todavía, Domic, espere un poquito, ¿ya? Estoy explicando y ya le voy a decir lo que van a copiar, espera un poquito. Continuamos. ¿Quién es San Pedro en la Biblia? Bueno, Pedro fue incorporado como discípulo al principio del misterio de Jesús. Encontró primero a sus hermanos Simón y le dijo, hemos encontrado
hemos encontrado al Mesías. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero te llamarás Cefas. ¿Qué quiere decir Pedro? Es decir, Jesús le cambió el nombre a Simón cuando decidió que él iba a ser su discípulo. Y le dijo, tú dejarás de llamarte Simón y te vas a llamar Cefas, que Cefas en, quiere decir, significa Pedro, es decir, roca, significa roca. Continuamos. ¿Qué enseñanzas nos da San Pedro y San Pablo? No se crean que Pedro era libre de pecado, no. Pedro tenía algunos pecados y a través de su mismo ejemplo nos enseña o nos deja una enseñanza. ¿Y cuál es esa enseñanza que nos da o que nos deja Pedro a través de la experiencia? Bueno, la vida de Pedro nos enseña que a pesar de la debilidad humana, Dios nos ama y nos llama a la santidad. Es decir, la vida de San Pedro nos enseña la importancia de la labor apostólica de los cristianos. ¿Por qué? Porque Pedro era pecador. Pedro estaba lleno de ira. Le costaba mucho, pero mucho, mucho, mucho mantener una postura tranquila. Él estaba lleno de ira, estaba aireado. Entonces, recuerden que la ira, la rabia es un pecado. Entonces, él nos demuestra que a pesar de él haber sido una persona pecadora que le costaba controlar sus impulsos, pudo entrar al reino de los cielos y no tanto entrar al reino de los cielos. A él se le entregó una oportunidad única que era abrir el reino de los cielos. Aquí podemos ver una imagen cómica que les quise traer sobre el cielo, donde estamos sacando un numerito para que nos llamen para poder entrar al reino de los cielos. Ok, continuamos. ¿Qué fue lo que qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Bueno, eso lo encontramos en las Sagradas Escrituras en Mateo 16, 18, que dice, Jesús continúa. Y yo también te digo, tú eres Pedro. Jesús le dijo a Simón, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es desde allí donde nace o está estipulado que San Pedro es ese discípulo que nos va a abrir las puertas de los cielos, porque Jesús se lo dijo en vida. Le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y tú serás el responsable de abrir las puertas del cielo. ¿Cuál era el pecado de San Pedro? Bueno, como yo les dije, San Pedro era esclavo del pecado de la ira. Le costaba relacionarse de manera tranquilamente. Era enojón, por decir así. Vivía enojado y malhumorado. No era una persona mansa, era una persona volátil, agresiva, peleadora. Entonces, ese era el pecado que tenía San Pedro y bajo la experiencia de San Pedro nos enseña que, lo que yo les planteo aquí, que la vida de San Pedro nos enseña que a pesar de la debilidad humana, porque él era débil en cuanto a la ira, recuerden que el monstruo de la ira se alimenta de todas nuestras emociones y luego sale a hacer de las suyas. Y nos demuestra una y otra vez que nosotros somos débiles. Entonces, la vida de Pedro nos enseña que a pesar de la debilidad humana que nosotros podemos tener, Dios nos ama y nos llama a la santidad. Es decir, tenemos oportunidades para mejorar nuestras deficiencias, las cosas que estamos haciendo mal, tenemos otra oportunidad de empezar de nuevo. Todos los días es un nuevo amanecer y todos los días nosotros podemos mejorar lo malo que estamos haciendo, ¿ya? Continuamos. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro en la última cena? ¿Cuál fue la última conversación que ellos tuvieron? Bueno, tomen y coman porque este es mi cuerpo, que era el pan que él le estaba entregando a todos sus discípulos, les dijo, coman, tomen y beban,
que este es mi cuerpo. Dijo, al partir el pan y entregárselo a sus discípulos, mientras que él tomaba la copa de vino, indicó, beban de ella todos los que estaban allí presentes, porque esta es mi sangre del nuevo convenio, es decir, el pacto que estaban haciendo ellos allí. Y por mucho, el nuevo convenio, que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. Es decir, que ese pacto que él hizo con sus discípulos en esa última cena, les recordaba que el sacrificio que él iba a hacer de la crucifixión le iba a permitir el perdón de nuestros pecados, no solo de los discípulos que estaban allí, sino de todas aquellas personas que creen en Jesús. ¿Ya? Entonces, importante saber eso. Continúo. Continúo. Aquí, ¿qué vamos a copiar? Ahora sí, Domic, que estabas preocupada. Ya ustedes copiaron el objetivo. ¿Qué vamos a copiar? Vamos a copiar esto que está acá. Un poquito sobre una mini biografía de San Pedro, pero yo quiero fomentarla a través de un dictado, ¿ya? Así que yo voy a dejar de compartir para que ustedes empiecen a copiar lo que yo les voy a dictar, ¿ya? Voy a dejar de compartir y así ustedes fomentan conmigo la lectura, la retención. Recuerden que es necesario escuchar y luego escribir, ¿ya? Vamos a escuchar primero. Espérenme un poquito para yo rodar un poquito acá. Ahí sí. Ok. Vamos a comenzar. Los que ya copiaron el objetivo, y bien. Todos copiaron el objetivo. Emanuel, ¿usted logró copiar el objetivo? Ya, que era el que estaba más atrasado. Bueno, entonces en la siguiente línea colocamos San Pedro, coma. Recuerden dejar la sangría, que es el espacio que debemos dejar allí, la sangría. San Pedro con S mayúscula y con P mayúscula. San Pedro, pues es un nombre de persona, ¿ya? Y el nombre de un santo. San Pedro, coma. ¿Quién recibió? ¿Quién recibió? Recibió lleva tilde en la O. ¿Quién recibió el nombre de Simón al nacer? ¿Quién recibió el nombre de Simón al nacer? Coma. Era un pescador del pueblo de Bethsaida. Era un pescador del pueblo de Bethsaida, en Galilea. Punto y seguido. Fue incorporado como discípulo. Fue incorporado. Voy a repetir, Domi. Voy a repetir. Ustedes me hacen así o me colocan una manito virtual y yo inmediatamente me voy a detener para volver a repetir, ¿ya? Desde el inicio, San Pedro, coma, quien recibió el nombre de Simón al nacer, quien recibió el nombre de Simón al nacer, coma, era un pescador del pueblo de Bethsaida. Del pueblo de Bethsaida. Les voy a escribir Bethsaida, se los voy a escribir en el chat para que ustedes vean cómo se escribe Bethsaida. Ahí, Bethsaida. Ahí se lo escribí. Para que corrijan si tienen un errorcito. Del pueblo de Bethsaida en Galilea. Repito, era un pescador del pueblo de Bethsaida
en Galilea. Punto y seguido. Fue incorporado como discípulo fue incorporado como discípulo espérenme un poquitito que voy a colocarlo así para poder ampliar un poco más y verlos a casi todos. Ahí sí. Ya, fue incorporado como discípulo al principio del ministerio de Jesús. Al principio fue incorporado como discípulo al principio del ministerio de Jesús. Al principio del ministerio de Jesús. ¿Copiaron? Renata, ¿estás copiando? ¿Sí? Matthew, ¿estás copiando? Ok. Déjenme revisar acá. Ah, ya, sí lo mandó. Sí lo mandé. Lo que pasa es que se fue solo para Antonella. Espérenme. Ahí está para todos. El nombre de Bexaida. Ahí está. Ok, voy a repetir. Luego lo voy a mandar. ¿Ya? Seguimos. Les había dicho que fue incorporado como discípulo al principio del ministerio de Jesús. Punto y aparte. Pedro era esclavo del pescado, del pecado de la ira. Ay, Pedro era esclavo del pecado de la ira. Pedro era esclavo del pecado de la ira. Punto y aparte. No era una persona mansa. No era una persona mansa. Es decir, era agresivo, era volátil. No era una persona mansa. Pero coma. La vida de Pedro nos enseña, pero la vida de Pedro nos enseña que, coma, nos enseña que, coma, a pesar de la debilidad humana, nos enseña que a pesar de la debilidad humana, coma. Domic, ¿estás copiando, Domic? ¿O te quedaste? ¿Por dónde vas, Emmanuel? Voy con usted. ¿Vas por dónde? Debilidad. A pesar de la debilidad humana, coma.
Dios nos ama. Dios nos ama. Dios nos ama y nos llama a la santidad. Y nos llama a la santidad. ¿Dónde te quedaste, Domic? Mira, acá les voy a copiar lo que ya he dictado, ¿ya? Se los voy a copiar en el chat para los que van atrasados. Ahí se los voy a copiar en el chat para todos. Ahí les voy a copiar en el chat. Esto es lo que se ha copiado hasta el momento. Seguimos. Punto y aparte, Emmanuel. Y los que van junto conmigo. Punto y aparte. Lo que le dijo Jesús a Pedro, 2 puntos. Lo que le dijo Jesús a Pedro, repito, lo que le dijo Jesús a Pedro, 2 puntos. Tú eres Pedro, coma. Tú eres Pedro, coma. Tú eres Pedro, coma. Y sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Punto y coma. Edificaré mi iglesia, punto y coma. Y las puertas del Hades, Hades se escribe con H, como de hadas, pero es Hades. Y las puertas del Hades, y las puertas del Hades no prevalecerán, con B pequeña, con V, no prevalecerán contra ella. Ok. Más despacio, ahí voy más despacio. Repito, voy a repetir. Pero la vida de Pedro nos enseña que a pesar de la debilidad humana, Dios nos ama y nos llama a la santidad. Luego, lo que Dios le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de, no prevalecerán contra ella. Punto y seguido. Y a ti, y a ti, y a ti, te daré las llaves del reino de los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Punto y aparte. En Mateo, Mateo con letra mayúscula, con M mayúscula. En Mateo 16, 2.18. Ahí, para los que se quedaron un poquito atrás.
voy a déjenme colocar esto un poquito más grande para, vamos a buscar el chat para copiar. Allí está lo que faltó. Bueno, esta, ¿cuál es la enseñanza que nos deja Mateo? ¿Cuál fue la enseñanza, Emmanuel, que nos dejó Mateo a través de las escrituras? ¿Cuál fue la enseñanza? ¿Qué nos dice Mateo? ¿Qué nos dice, perdón, qué nos dice Pedro? ¿Cuál fue la enseñanza de Pedro de acuerdo a esta promesa que le dio Jesús y de acuerdo a sus comportamientos? ¿Qué piensas tú sobre Pedro? Te escucho, Emmanuel. Recuerda que Pedro era pecador y a pesar de eso, ¿qué enseñanza nos deja él? Que no cometer pecados y dar enseñanza. Ya, la enseñanza que nos deja Pedro es recordándonos que Pedro era pecador y aún así de que era tenía el pecado de la ira, él pudo recibir el amor, la comprensión de Dios. Entonces el aprendizaje que él nos deja, que a pesar de que nosotros todos y cada uno de nosotros cometemos pecados, siempre hay una esperanza en el que Dios confía en nosotros, nos quiere, nos ama, nos respeta, nos valora. Entonces ese es el aprendizaje que nos deja él, la enseñanza, que siempre va a haber esa esperanza de que Dios confía en nosotros, que nosotros podemos cambiar y ser buenas personas. Entonces no hay que esperar que siga pasando el tiempo, sino tomar la iniciativa, la decisión, que esa decisión es personal, de nosotros hacer el bien todo el tiempo. ¿Ya? Ahí les voy a dar estos 2 minutos que nos quedan de clase para que ustedes puedan escribir lo que les falta, ¿ya? ¿Te falta mucho, Domi? ¿No? La idea es que no se les acumule tarea. Renata, Misu, ¿terminó de copiar? Matthew, ¿usted copió mi vida? ¿Sí? Ya, muy bien. Vamos a ver, a revisar el chat. Vamos a ver acá. Ah, Matthew hizo un solo texto, ¿no, Matthew? ¿Y lo copió en el chat? Ya. No te preocupes. Bueno, nos queda un minutito. Listo, tía. ¿Listo? Ya, muy bien. Bueno, mis amores, ya estamos en el tiempo. Yo me despido de ustedes con un besito enorme. Que mi Dios me los acompañe y me los proteja siempre. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Pórtense bien, hagan caso a sus papás. Traten siempre de mantener un comportamiento adecuado. Bueno, yo me despido de ustedes. Déjenme, voy a dejar de compartir. Espérenme, déjenme leer aquí. Vamos a dejar de compartir para detener la grabación. Aquí está.